Relación de sectores y ministerios. En las parroquias que llevan el proceso de nueva evangelización es muy importante que el párroco, a la cabeza de este proceso de evangelización, más su equipo de pastoral, consejo de pastoral y los diferentes ministerios sepan articular los sectores que tiene la parroquia con todos los ministerios que son formados en este proceso de evangelización. A veces es muy difícil que nosotros podamos articular, podríamos decir así, todos los ministerios con todos los agentes de evangelización y especialmente en los sectores que nosotros tenemos ya organizados en el proceso de evangelización. ¿Por qué se da esta dificultad? Porque todavía nosotros tenemos la mentalidad de la iglesia que es de sacramento y de grupos. Cuando en una parroquia se trabaja con esta mentalidad de que solamente son pequeños grupitos y que solamente la parroquia es para dar sacramentos, entonces no tenemos una imagen de lo que es la iglesia articulada. Y tenemos grupos que unos con otros no se relacionan entre sí, grupos que cada uno trabaja aislado, grupos que su equipo de trabajo a veces son peleados con los agentes que ya se tienen de evangelización o la gente que va llegando a la parroquia para con ellos ir formando pequeños ministerios, que muchas veces estos ministerios solamente se dedican a hacer un trabajo dentro de la parroquia, no teniendo claro que es un trabajo que se debe de hacer en los sectores. Y esto es lo que nos trae a nosotros de que haya esta dificultad. Por eso es muy importante que todos deben de iniciar un visiteo. Y al iniciar este visiteo se va mirando el trabajo que se debía hacer en los diferentes sectores y qué ministerios son importantes para poderlos empezar a implementar. Porque es lo que sucede, se tienen ministerios que estos ministerios no hacen ninguna función y no hacen ningún trabajo porque no se ha hecho principalmente lo que se llama el visiteo. Al no hacerlo, entonces tenemos estas dificultades. Por eso, la idea central que el párroco debe tener y el consejo parroquial es que se articule y que haya una pastoral de comunión, como lo dice Nuevo Milenio, que esa pastoral de comunión que tiene la parroquia sea una pastoral que pueda integrar todo su servicio, tanto en la parroquia como también en la parte sectorial. Por eso hay que buscar entre todos los hermanos evangelizados y todas las personas signos de comunión, y así el trabajo será más fácil. No siempre los mismos hacen todo, que es lo que reencontramos en una parroquia, que todos están dentro de una pastoral, todos están dentro de un ministerio y esos mismos hacen parte también de liturgia y esos mismos hacen parte también de las misiones y es la dificultad que se tiene porque nunca hemos trabajado en comunión y tenemos esa mentalidad que decía a un principio que solamente nos conformamos a tener en la parroquia pequeños grupitos o hacer lo que es la parte sacramental. Por eso es muy importante que nosotros en nuestro proceso de evangelización empecemos a descubrir las necesidades que tiene nuestra parroquia y especialmente en los sectores. Una parroquia que trabaje fuera, no dentro de la parroquia. Una parroquia que empiece a renovar una nueva pastoral, a darle un sentido de lo que es iglesia, ¿sí? Que nosotros podamos con esta nueva evangelización, que es una consigna de que nos movamos, de que nos acerquemos a los fieles y que tengamos unas dimensiones y unas estructuras pastorales serias. Por eso los ministerios son áreas concretas, son campos concretos de ministerio. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el ministerio de catequesis, el ministerio de evangelización, porque es que tenemos el gran problema que en nuestras parroquias a todos le llamamos ministerio. Entonces está el ministerio del que se encarga de las sillas, está el ministerio de acomodación, como uno ve en muchas parroquias. Encuentra uno también que es que el ministerio de misión, cuando ese ministerio nunca debe de existir, porque sabemos que un ministerio es algo que esté permanente,
Un ministerio es algo que está acompañando, un ministerio es el que está hacia una necesidad y que se le va a dar una continuidad. En cambio, el ministerio de la misión, las misiones se hacen una vez al año. Entonces no tiene ningún sentido de que se vaya a formar en la parroquia que es que el ministerio de misión, cuando ese ministerio de misión no va a tener ningún fundamento y no va a tener el lineamiento de lo que es realmente un ministerio. Por eso tengamos mucho cuidado en esto, en tener en cuenta que todo ministerio no es un servicio, pero no todo servicio es un ministerio. Y eso es importante. La esencia de un ministerio es que sea permanente. No nos vayamos a olvidar eso. Que sea corresponda a una necesidad muy particular, ¿sí? Y que ese ministerio pueda llevar un servicio a las comunidades que va ayudando a crecer. Por eso se entiende entonces como ministerio los campos ministeriales estables, que son importantes, esenciales, que tienen elementos que están presentados y conformados en el plan de pastoral de evangelización, donde estos elementos se llevan a las comunidades, donde se pueda trabajar, donde realmente se pueda sostener. Esto tengámoslo muy claro porque es muy difícil entender el sentido de ministerios realmente. Antes de iniciarlo, tienen que ser ministerios formados por la necesidad que el jefe de sector con los que visitan presentan y ya después serán formados. Trabajemos nuestro proceso de evangelización que sea muy responsable, un proceso que realmente nosotros articulemos, seamos comunión, podamos estar todos unidos y no empezar a crear pequeños grupitos, ¿sí? O como a veces sucede cuando se tiene el ministerio de jóvenes, que el mismo ministerio de jóvenes es el que da la evangelización, el mismo ministerio de jóvenes es el que acompaña a los jóvenes, el mismo ministerio de jóvenes es el que acompaña a las pequeñas comunidades de jóvenes, el mismo ministerio de jóvenes es el que organiza los retiros. No, cada uno tiene un trabajo específico y cuando nosotros tenemos claro eso, vamos a poder unir todas las personas. No sé por qué separamos los jóvenes de los adultos. Sí es muy importante que se vayan trabajando en los diferentes ministerios que se conformen en la parroquia. Ese es ese sentido que nosotros debemos de tener muy claro en esa interrelación de los sectores con los ministerios. Más adelante entonces vamos a estar explicando cada uno de los ministerios con su fin y su sentido que se tiene dentro del plan de pastoral integral de la parroquia, una parroquia evangelizada, una parroquia con nuestro proceso, sistema integral de nueva evangelización.